porque el día de hoy vamos a estar hablando de varios productos muy interesantes, que es casi la base de Bio4. Y para el día de hoy estar platicando un poquito de estos productos, también el día de ayer nos acompañó una persona muy especial, el pionero de la biofísica en México, nada más eso, jóvenes, para que se imaginen, nos acompañó en la parte de uso básico de producto y justamente hablamos de estos 4 básicos. Entonces ayúdenme a recibir, jóvenes, desde casita con un muy fuerte aplauso para el doctor Pedro Rubalcaba. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, sí, ayer hablamos de congruencia, perdón, hablamos de congruencia, estos 4 productos básicos que son los primeros 4 productos de bio, fíjate, con eso arrancamos. Y estos 4 productos han sido productos con los que hemos manejado nosotros desde hace muchos años, pero han ido evolucionando. Y van evolucionando hasta llegar a estos 4 básicos, que es Biocon, Biogru, Bioen y Biosia. De ahí viene el nombre de congruencia. Si tú le quitas el prefijo bio, quedaría solamente congruencia. Entonces, bueno, Biocon es muy digestivo. Es muy digestivo. Es todo un sistema que nos ayuda a mejorar tránsito intestinal, flora bacteriana, la flora intestinal. A veces no le damos mucha importancia a la flora. Sin embargo, esa microbiota con la que contamos, que es el conjunto de bacterias, pues tienen una función muy importante. Para que te des una idea, tenemos más bacterias en nuestro organismo que células propias. Entonces, bueno, a raíz de esa microbiota intestinal, pues yo te pudiera decir que todo el sistema inmune se activa, todo el sistema inmunológico se activa. Entonces, por eso es tan importante. Y bueno, este sistema, pues, este sistema intestinal, trabaja también con áreas cálcicas, con áreas hormonales, para los tonos musculares, para el tono muscular de intestino, que es un músculo liso, y se activa peristalsis. Entonces no es una sola fibra, pues sí contiene fibras de volumen, fibras que nos ayudan a hacer un barrido en intestino, pero también una reforestación de esa flora bacteriana, y trabajan en otras áreas y en otros sentidos, hormonales, cálcicos, emocionales también. O sea, Biocon por sí solo es un sistema muy completo. Y luego viene Biogru, que en el caso de Biogru, bueno, pues es calcio, y este calcio va también en 2 fuentes. La primera fuente es un calcio ionizado, un calcio de coral, ya ionizado, que nuestro cuerpo lo va a asimilar y es muy biodisponible, pero la otra fuente es a través del magnesio, pero es un magnesio también con una carga iónica importante, es a través del alga clorela, y ese magnesio dentro de nuestro cuerpo hacemos una transmutación que nos lleva a un atrapador de oxígenos y un formador de calcios nuevos. O sea, es una tecnología bastante interesante, Biogru. El siguiente producto es Bioen, es una crema que es un precursor hormonal. No son hormonas, es un esterol que se llama diosgenina. Ese esterol viene de una plantita muy típica de México, que es el barbasco o el ñame silvestre. Aquí en Guadalajara lo conocemos como camote del cerro. Y ese esterol nos ayuda a producir las hormonas que nosotros requerimos. Los hombres y las mujeres necesitan una producción hormonal y un equilibrio hormonal para tener un tono muscular correcto, para que funcione todo tu organismo. Y bueno, en diferentes etapas, en diferentes épocas de nuestra vida, bueno, necesitamos diferentes tipos de hormonas que nuestro cuerpo las puede producir si tienes ese precursor adecuado. Y por último, bueno, es Biosia, que es un sistema también completo en la regulación de los neurotransmisores para evitar los picos de emoción, para que nuestra emoción siempre esté estable, ¿no? Sí vamos a seguirnos enojando, sí vamos a seguirnos preocupando, pero sin esos picos que provocan grandes
descargas adrenérgicas y que eso conlleva a contracciones musculares importantes que de ahí me lleva a daños metabólicos realmente serios, ¿no? Entonces, bueno, ahí son esos 4 productos de manera muy simple que tú los puedes tener en casa y haces un programita ya de suplementación y con esa suplementación aseguras una salud óptima. Fíjense qué importante, jóvenes, el entender un poquito más a fondo los productos, porque pues todo el mundo ya tenemos bien puesto la parte de congruencia, ¿no? Ya no lo sabemos, Biocon, Biogroup, Bioen y Biosia, pero el entender un poquito más de fondo, no solo la parte superficial de que sí, Biocon es para el sistema digestivo, pero sí, pero esta parte de flora intestinal, ¿cuántas veces nosotros mismos atentamos un poquito contra nuestro mismo organismo para liberarnos de estas bacterias? O cuántas veces nosotros mismos, no sé, con Bioen, metemos algún tipo de hormonas que nos alteran y no dejan que nuestro cuerpo produzca naturalmente las hormonas en la cantidad que las debe de tener. Y entonces, jóvenes, pues el día de ayer estábamos hablando con el doctor Pedro Rubalcaba que cuando hay alteraciones en estos sistemas, el cuerpo es cuando cae entonces en un estadio que se le llama enfermedad. Cuando hay una alteración de estos sistemas o de todos es cuando el cuerpo recae en una parte que es enfermedad. Así es. Ayer muy específicamente estuvimos hablando de síndrome metabólico, todas las alteraciones metabólicas, y el principal representante del síndrome metabólico pues es la diabetes, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos como un estrés oxidativo. Y cuando ya caemos en ese estrés oxidativo, caemos ya en degeneraciones importantes que serían lo que conocemos como las complicaciones de la diabetes. ¿Cuáles son las más comunes? Pues pie diabético, nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatías, son de las complicaciones más comunes y también muy agresivas y producto ya de un estrés oxidativo, ¿no? Tendríamos que trabajar de manera preventiva para no llegar a esos niveles. Sin embargo, cuando tú ya estás en un nivel de estrés oxidativo, de síndrome metabólicos alterados como obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, todavía podemos trabajar. O sea, siempre hay que trabajar en nuestro propio cuerpo, escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y empezar a trabajar en reordenar, en recodificar toda su función. ¿Cómo vemos lo de la parte de biofísica de nuestro organismo, Pedro? Sí, mira, lo que pasa es que la biofísica es el estudio de la física enfocado a todos los fenómenos biológicos, tanto en animales, plantas, bacterias, hongos, virus, en todos los organismos vivos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy simple cuando lo vemos desde un punto de vista simple. A mí me dicen, oye, pero la física es demasiado complicada. Sí, cuando te metes ya a la parte de formulaciones y eso sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer una serie de ecuaciones físico-matemáticas que si no estás tan apegado en el área matemática o de física, pues llega a ser complicada, pero cuando empezamos en la parte deductiva de la ciencia, entonces se vuelve algo muy simple, muy fácil de comprender, ¿no? Y bueno, ¿cómo actúan estos 4 productos? Pues mira, yo me voy a apoyar con esta lámina de aparato digestivo, creo que está demasiado lejos, necesitamos un close-up a la lámina solamente, para que podamos visualizar sí, todas las funciones físicas y cómo podemos corregir. Hace unos días estaba platicando con Lorena de Linares en el estado de Nuevo León y estábamos hablando de miomatosis uterina y bueno, quiero aprovechar en esta charla para hablar tanto de la miomatosis como los quistes ováricos y que realmente la etiología o la fuente inicial de estas alteraciones
pues son medios físicos alterados. Esa es una realidad. ¿Por qué un mioma? ¿Por qué un quiste ovárico? Bueno, pues son medios físicos alterados. ¿Okay? De una manera normal y regular, nosotros cuando comemos, los alimentos pasan del esófago al estómago. Aquí hay un proceso importante, ojo, aquí quiero aclarar, el estómago es un órgano que su estado normal y regular es de acidez, porque él produce el ácido clorhídrico. Entonces, con esa acidez es el único medio que tiene el estómago para poder disolver los alimentos. Si nosotros no tuviéramos ese medio ácido, nuestro estómago no pudiera ejercer su función, porque con la sola motilidad del estómago no podría destruir esos alimentos. Okay, entonces, este es un medio de acidez. Eso no lo podemos ni lo debemos cambiar. Ojo, porque a veces cuando nosotros tenemos un reflujo gastroesofágico, utilizamos medicamentos o productos incluso que son antiácidos y al llegar al estómago alcalinizamos el área y obligamos al estómago a producir más acidez, ¿va? Y bueno, del estómago pasa a intestino delgado y de intestino a colon, que es el intestino grueso. Hasta ahí está bien, hasta ahí es fácil de entender. Vamos a ver entonces cuál sería la relación digestiva con una miomatosis y con unos quistes ováricos. Ok, cuando yo me estreso, me enojo, me angustio y tengo esos picos de emoción, tengo descargas adrenérgicas importantes. ¿Hasta ahí estamos bien? Con esas descargas adrenérgicas son contractores musculares, tanto de músculos estriados como tus espaldas, tus mandíbulas se contraen, pero los músculos lisos, que en este caso, bueno, estamos hablando de músculos lisos que son involuntarios, son más sensibles, son más susceptibles a esas descargas adrenérgicas, entonces se contrae. Por eso se dice que cuando te enojas, sientes a nivel del abdomen el coraje, la angustia, la ansiedad, así en el intestino, ¿no? Porque es un músculo liso que reacciona totalmente ante la descarga adrenérgica. Okay. Cuando se contrae el intestino, el espacio intersticial, que es el espacio que hay entre una célula y otra, se reduce por la contracción. Las células, al estar en constante movimiento y vibración, pues crean una mayor fricción celular y esa fricción provoca un calentamiento en un área específica. En este caso estamos hablando a nivel colónico y provoca un calentamiento. Ese calentamiento obliga a un flujo sanguíneo y linfático a que lleguen a esa área como termorregulador. Esta es una de las leyes de la física. Lo frío va hacia lo caliente siempre, por ley de alta y baja presión atmosférica. ¿Ok? Y los flujos sanguíneos son termorreguladores. Entonces, al acumularse ahí, incrementa su volumen y a esto le llamo una inflamación o le llamo una colitis. Sin embargo, bueno, pues mantengo áreas calientes, se eleva la temperatura, un colon inflamado es un colon caliente, que tú lo vas a ver directamente si tocas el área, vas a ver el calentamiento o a través de un medio como una lavativa o algo así, vas a ver cómo sale el agua demasiado caliente. Ok, cuando hay calor en un área específica, va a haber radiación de calor hacia órganos vecinos. ¿Ok? Frente a colon ascendente está el ovario derecho, frente a colon descendente está el ovario izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy radiando calor hacia el ovario empieza a trabajar con una hipofunción, pero con una temperatura superior a la que el ovario requiere. Entonces, también tiene que hacer una termorregulación. ¿Cómo hace esa termorregulación? Crea unas bolsitas de agua para bajar su temperatura y a esas bolsitas de agua, esas ampollitas que se hacen alrededor del ovario, le llamamos quistes. La palabra quiste es ampolla o vejiga. Entonces empezamos a
a ver que se van formando ampollitas de agua para bajar la temperatura. O sea que no pudiera haber quistes ováricos si antes no hubiera un calor radiado desde colon, ¿sí? Entonces ahí ya vamos entendiendo por qué estas alteraciones. Y también me gustaría hablar ya de la complicación de la miomatosis. Mira, cuando colon ascendente calienta, transverso calienta, descendente calienta, entonces va a haber una radiación hacia útero. Aquí estaría el útero más o menos. Entonces va a haber una radiación hacia el útero, una radiación de calor, y al radiar el calor hacia útero, ahora lo que provoca la congestión es ya no sí en colon, pero ahora en útero, porque el útero se calentó, matriz se calentó, entonces se viene un acúmulo sanguíneo que se mantiene en la matriz. Okay. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Sí. Entonces, al tener esa sangre acumulada que no tiene movimiento, al no tener movimiento, bueno, pues empieza a oscurecer y coagular. Okay. De hecho, lo podrán notar en sus menstruaciones. Cuando se da este caso de constipaciones, de estreñimientos severos, empieza a haber radiación hacia su útero, sus menstruaciones siempre serán oscuras y coagulentas. Cuando hay coágulos y es oscuro es porque la sangre que está en la pared del músculo no tiene movimiento. ¿Okay? Pero cuando esa sangre definitivamente no se mueve y no se mueve, empieza a coagular sobre el músculo. Okay. Ajá. Miomas, bueno, es que la palabra oma la identificaríamos como tumor, pero en realidad viene de hemático, viene de sangre. Entonces, miomas, míos es músculo. Miomas son sangre coagulada en la pared del músculo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Antes se tenían la idea de que cuando tenían miomas las mujeres les decían las abuelitas, ten un hijo y se te van a quitar. Sí y no. Sí, si el parto es natural, porque las contracciones uterinas por la expulsión hacen que haya una expulsión también de la sangre que está ahí estancada y coagulada, ¿no? Pues es un movimiento muy fuerte. Cada vez que se contrae un músculo expulsa sangre, cada vez que se relaja succiona sangre. Entonces imagínate los movimientos uterinos para la expulsión del bebé, pues sí arrojan los miomas que pudiera haber, pero si el parto no llega a esas contracciones y es un parto por cesárea, por ejemplo, pues difícilmente vas a expulsar los miomas. Sí. Ahora, de manera preventiva y correctiva también, ¿cuál sería la forma? Bueno, pues la forma sería quitar el calentamiento que hay en colon ascendente, transverso y descendente para que no esté radiando calor hacia el útero y por consiguiente también darle movimiento al útero para que haya un flujo sanguíneo que poco a poco vaya disolviendo esas coagulaciones. Okay. ¿Sí me explico? Ok, entonces al final de cuentas volvemos a caer en una alteración digestiva y en una alteración por fenómenos físicos, en este caso muy específicamente por radiación de calor hacia el útero o en el caso anterior que estábamos hablando, hacia ovarios. Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque entonces los métodos o medios quirúrgicos que se están utilizando, pues caemos en una deducción que desde mi punto de vista puede llegar a ser errónea y muy contundente para una mujer, como es retirar la matriz, porque si ya tiene miomas, entonces vemos que se está llenando de miomas, entonces dicen, bueno, pues vamos retirando la matriz para que ya no haya miomas. ¿Ok? Sin embargo, la matriz tiene una función en la parte circulatoria, es bastante importante. Tú checa, las mujeres que ya no tienen su matriz siempre tendrán problemas circulatorios de extremidades inferiores, porque próstata en caso de los hombres y útero en caso de mujeres están haciendo una función de succión en su contracción para
el retorno sanguíneo de las extremidades inferiores. Entonces, bueno, tienen una función circulatoria también, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una función. Entonces, no deberíamos tan deliberadamente decir, pues, ¿sabes qué? Vámonos quitando. Y menos cuando dicen vámonos quitando por prevención. Es que no estás previniendo nada, al contrario, estás alterando una función normal del organismo. Sé que lo que estoy diciendo es demasiado fuerte porque las corrientes clínicas que tenemos allá afuera lo están avalando, sin embargo, tenemos que escuchar al cuerpo. Claro, yo creo que tienes mucha razón. Todas las mujeres que nos están viendo, que a muchas ya pasaron por este proceso de que le retiran la parte de útero y hasta ellas mismas lo dicen, Pedro, de que es que mi cuerpo ya no se recupera igual, ya no es lo mismo, me cuesta más trabajo hacer las cosas cotidianas, la parte de dolores, y a mí me parece bastante interesante que realmente que estamos previniendo. Bueno, yo en lo personal... Dime. No, sí. Yo en lo personal prefiero tomarme toda la congruencia diario a tener un bebé cada vez que me tengan que quitar cada vez que tenga mi mamá se los tengan que quitar. Yo prefiero estarme tomando, creo que hasta económicamente es más sencillo tomarse la congruencia diario, y eso realmente la biofísica va mucho también a la medicina preventiva, que es la mejor medicina que hay. Entonces, regulariza tu cuerpo para no dar cabida a este tipo de situaciones. Así es, y conciencia, tener conciencia de nuestro organismo, un respeto por cada una de las partes de nuestro cuerpo, es un respeto porque tu cuerpo en realidad es un sistema completo. Un microsistema, si lo comparamos con un macrocósmico, es un microsistema, pero es un macrosistema si lo comparamos con un ambiente microscópico. ¿Me explico? Sí. Entonces, es tan grande como un sistema solar, tan exacto, tan importante como para decir, ¿sabes qué? Me voy a quitar una vena, me voy a quitar un ovario, me voy a quitar un útero, porque hay una frase que yo espero que se la borren de su mente, por favor, que cada vez que la escuchen digan, eso es un error, y es que la matriz o da hijos o da cáncer. Quítate esa idea de la cabeza, porque también la matriz da salud, da flujo sanguíneo, da campos electromagnéticos y parte de todo ese sistema, un sistema que pertenece a un orden universal y que nosotros no tendríamos o no deberíamos de tener la facultad de cambiar esos órdenes que la naturaleza nos ha dado. Y jóvenes, pues el día de hoy tuvimos un programa muy interesante. Muchísimas gracias, Pedro, por compartirnos todo esto, pionero de la biofísica en México y sobre todo biofísica que representa a Bio4. Pues eso es todo por el día de hoy, jóvenes, un placer estar con ustedes, pero yo no me puedo ir de este programa sin decir que si no es Bio4, no es biofísica. Nos vemos.